vez más queremos darles a todos una bienvenida y gracias por estar con nosotros a través de este canal. Y muchas gracias por permitirnos entrar a su casa. El tema de hoy es ¿con quién estás conversando? El texto se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios: no os engañéis, las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras. Hoy vamos a hablar sobre, la pregunta es, ¿con quién estás conversando? Y el texto bíblico dice que las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras. Ahora, costumbre están relacionadas con lo que nosotros conversamos. La manera como yo converso puede ayudar a crear una buena costumbre tanto en mi vida personal, en mi familia, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. La palabra costumbre significa en el original carácter, significa modales, significa hábitos. Esto indica que el carácter, los modales, los hábitos pueden ser corrompidos por las malas conversaciones. Ahora, ¿qué significa la palabra corromper en el original? Significa destruir, significa perecer. Una mala conversación destruye la buena costumbre que aprendimos en casa. Destruye los buenos hábitos y los buenos modales que nuestros padres nos enseñaron. Cuando conversamos incorrectamente con la persona incorrecta, el riesgo de corrompernos es muy alto. El riesgo de corromper nuestras buenas costumbres, nuestros buenos modales es bastante alto. Miren el texto, el mismo texto de 1 Corintios 15:33, pero ahora en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Miren cómo dice: no se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Hay un dicho que dice: el que con lobo anda, a aullar aprende. Debo tener cuidado no solo de lo que converso, sino también debo tener cuidado de las amistades que yo elijo. Porque con quien más me gusta conversar son con mis amigos. Entonces debo elegir sabiamente con quién estoy conversando. Dime con quién hablas y te diré quién eres. Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 26 al 29, vamos a encontrar qué tipo de conversación debo de tener. Veamos allí ese ejemplo. Mateo 14, versículo 26 al 29. Y dice así el texto bíblico: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cómo fue que Pedro logró caminar sobre el agua? Pedro logró caminar sobre el agua cuando dejó de conversar con los de la barca y conversó con el que caminaba sobre las aguas. Gracias a la conversación correcta, con la persona correcta, en el momento correcto. Ahora, si Pedro hubiese continuado conversando con los de la barca acerca de miedo, acerca de fantasma, y no con el que caminaba sobre el mar, ¿a dónde se hubiese quedado Pedro? Tienes que conversar con quien te motive con palabra de fe y poder salir de la barca y caminar sobre las aguas. Tienes que hablar con gente que sea capaz de darte palabra que te haga caminar encima de aquello que tienes miedo de caminar. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68 registra allí el evangelista. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Cada vez que Jesús caminaba con sus discípulos, conversaba con ellos. Y esas conversaciones creaban buenos modales en la vida de sus discípulos. Es por eso que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo más valioso que nosotros ganamos al estar cerca de ti son las conversaciones correctas en el momento correcto. Gracias a aquella conversación sobre el mar es que pude caminar contigo sobre el agua. Debo saber con quién converso y de qué converso. Cada vez que sales de una conversación, tu estado anímico cambia. O se levanta o se decae. Hay conversaciones incorrectas con las personas incorrectas. Veamos un ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice ahí el texto bíblico: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, Dios le está diciendo: Adán, dime con quién conversaste. Y Adán le responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vino Jehová y le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le responde a Dios y le dice: la serpiente me engañó y comí. Luego Dios maldijo la serpiente, dice la Escritura, y le dijo que se iba a arrastrar sobre la tierra. Y en ese mismo momento la mujer se voltea y le dice a la serpiente: te lo advertí, te lo dije. Eva está diciendo: conversé incorrectamente con la persona incorrecta. Conversación incorrecta con la persona incorrecta en el momento incorrecto. Por ejemplo, cuando un joven prueba las drogas o cualquier otro tipo de situación que lo llevan al vicio, fue por una conversación. Cuando la joven se va con el novio, fue por una conversación. Por eso el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso da el consejo en la carta de Efesios capítulo 4 versículo 29. Miren el consejo que da el apóstol San Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Con mis palabras construyo o destruyo. Edificar es una necesidad de acuerdo al texto. Lucas capítulo 12, veamos un ejemplo sobre conversar con uno mismo. En el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, versículo 16 hasta el 21, encontramos el siguiente ejemplo. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este ejemplo es este hombre que conversa lo incorrecto con quien no debía. Conversó consigo mismo. Uno mismo es el último consejero que debes consultar. Pero ese es el primero que consultas, porque la conversación que uno va a tener con uno va a satisfacer los deseos de la carne. Alguien que conversó consigo mismo, lo correcto. En el versículo siguiente, 17 al 19, ese es el siguiente ejemplo de Lucas capítulo 15. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
Y en el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Veamos el contraste de dos conversaciones consigo mismo. Uno, estando bien, se dio un mal consejo que lo llevó a la ruina. Otro, estando mal, se dio un buen consejo que lo volvió a levantar. ¿Te das cuenta? Una conversación correcta te puede volver a levantar para el resto de tu vida. El mismo capítulo de San Lucas, capítulo 15, verso 21 al 24. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Verso 24, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todo esto sucedió por una conversación. ¿Con quién estás conversando? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes más conversas? ¿De qué estás conversando con ellos? ¿Estás conversando con gente que te puede hacer caminar sobre el agua? ¿O conversas con gente que te convence de comer el fruto que no tenías que haber comido? No se dejen engañar, dice el texto bíblico. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Inclina tu rostro y oremos. Señor Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las indicaciones que nos has dejado de cómo nosotros debemos tener cuidado con quién conversamos, de qué conversamos. Queremos, Señor, que a través de este consejo bíblico podamos nosotros ahora tener la sabiduría y la capacidad y la inteligencia de tomar las mejores decisiones, con quién conversar y de qué conversar. Porque las malas comunicaciones, las malas compañías corrompen nuestros buenos modales, nuestras buenas costumbres. Bendícenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras éste puede ser hallado. Busquen siempre su rostro y su presencia. Que Dios te bendiga. Si te gustó el mensaje de esta hora y fuiste bendecido, dale me gusta. También suscríbete y presiona la campanita para ser notificado cada vez que nosotros bajemos un video en este canal. Compártelo también con tus amigos y con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.